Hola muchachos y muchachas de octavo básico, ¿cómo están? Espero que muy bien, a resguardo en sus casas. Eh, la finalidad que los tiene ustedes en estos momentos viéndome no es realizar una nueva retroalimentación de las guías que yo ya les envié, porque como ustedes recordarán, la última retroalimentación la envié hace bastante poco, sino que la finalidad de este nuevo video es abrir una nueva etapa, un nuevo periodo dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia y es la elaboración y la presentación de pequeñas cápsulas de clases. En resumen, estas cápsulas van a ser como una clase, perdón, muy comprimida, no más allá de 7 minutos, pero que estoy seguro que les va a ayudar para que puedan responder las guías que yo iré enviando. Por lo tanto, estas cápsulas les van a llegar a los mails y a las plataformas que utilicemos con esa finalidad antes de las guías, para que así puedan analizarlas, puedan estudiarlas, puedan tomar apuntes, etc. Y obviamente estas cápsulas tendrán directa relación con las guías que yo les voy a enviar. Ya, así que para que las tomen muy en cuenta, anoten, estudien, etc. La cápsula del día de hoy y por lo tanto la clase del día de hoy dice relación nuevamente con el Estado moderno. El Estado moderno, chicos, es lo que vamos a ver quizás de aquí hasta 2 semanas más incluso, porque es una unidad completa. Las últimas 2 guías trabajamos el Estado moderno, la primera de esas 2 guías trabajaba la ruptura entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿cierto? Y el surgimiento justamente de estos estados. La segunda guía caracterizaba en base a algunas fuentes escritas, iconográficas, etcétera, lo que es el Estado moderno y en esta guía en particular, bueno, vamos a hablar más que nada de la consolidación territorial del Estado moderno, o sea, cómo estos estados, ¿cierto?, definen un territorio en particular, con límites muy caracterizados y dentro de esos límites con una nación, o sea, con personas que se sienten por primera vez o desde hace mucho tiempo parte de un estado. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy entonces, así que saquen sus cuadernitos para que puedan tomar apuntes. Sin más preámbulos, les presento el título y el objetivo de la clase de hoy. El título es La consolidación territorial de los estados modernos, tal cual como les había dicho, y el objetivo es relacionar el fortalecimiento del estado moderno en Europa con los procesos de expansión territorial y centralización comercial. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy entonces, muchachos. Ahí sí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacernos esta pregunta. ¿Cómo cambió Europa entre la Edad Media y la Edad Moderna, que eran los elementos que habíamos trabajado hasta ahora? Acá yo les presento 2 mapas. El primer mapa es un mapa caracterizado en plena Edad Media. Si ustedes se dan cuenta y observan este mapa, podrán observar que si bien hay gran cantidad de reinos, estos reinos son sumamente cambiantes, van apareciendo y desapareciendo con el tiempo. Ninguno de estos reinos, ni los visigodos, ni los francos, ni los vándalos, ni los ostrógodos, logran sobrevivir más de 100 años. Algunos, por ejemplo, como en el caso de los visigodos y los francos, se terminan unificando en este territorio en base al Imperio Carolingio, que tampoco dura más de 100 años. Otros luego se terminan transformando en ducados, etc. Pero a fin de cuentas no podríamos hablar de estados modernos. Lo que caracterizaba a Europa durante esta época era el feudalismo y por lo tanto estos grandes territorios dominados por señores feudales. El panorama hacia la Edad Moderna cambia demasiado. Comienzan a establecerse los primeros grandes reinos, dentro de los cuales nosotros vamos a hablar de 3. Especifica que estamos hablando acá del siglo XV. Vamos a hablar, muchachos, del reino de Francia, el que está acá, del reino de Inglaterra, el que está acá, y del reino de España, que estaba compuesto en la época de este mapa por el reino de Castilla, el reino de Aragón y el reino de Navarra. De estos 3 vamos a hablar porque a fin de cuentas son los primeros estados modernos de los cuales se tiene memoria en base a algunas características que yo les voy a nombrar. ¿Cómo definimos un estado moderno nosotros, muchachos y muchachas? Esto lo tienen que anotar, obviamente es muy importante. En términos muy simples podríamos definir al estado moderno como una unidad territorial claramente delimitada, con un poder central soberano apoyado en un aparato administrativo, la burocracia y un ejército permanente. O sea, cuando hablamos de un estado moderno, primero tenemos que comprender que está definido por un territorio con límites muy claros. Por primera vez, ¿cierto? Superando el feudalismo que no tenía límites muy claros,
el Estado moderno establece esos límites e incluso los va agrandando en base al dominio militar. Ese poder central del cual habla este párrafo está representado por la monarquía y específicamente por el rey. Estos estados modernos, a la cabeza de toda la sociedad, tenían un rey que se encargaba de gobernar, que se encargaba de impartir justicia, de dominar a los ejércitos y en general tenía todo el poder en sus manos en lo que se conoció como las monarquías absolutas, porque nadie, solamente Dios, podía contravenir las decisiones del rey. Por lo tanto, eso es lo que hablamos cuando hay un poder central soberano. Este poder central se apoyaba en un aparato administrativo llamado la burocracia, que es todo este conjunto de grandes instituciones, de miles de funcionarios que se encargaban de administrar este gran estado que iba incluso en expansión, que se encargaban de conseguir recursos, que se encargaban de tener contenta a la gente que vivía dentro de ese estado y de que a fin de cuentas todo estuviera lo suficientemente ordenado para que este estado no cayera por su propio peso, como antes había pasado con estos grandes reinos. Y eso cumplió una muy buena labor, porque estos estados siguieron funcionando hasta lo que son actualmente, que son países de Europa, que son Francia, España e Inglaterra. Y por último, este estado solo podía solventarse gracias a un ejército permanente que le daba el poderío militar necesario para ejercer su dominio en toda Europa. Ya, esto es muy importante, anótelo tal cual como está ahí, porque le va a servir en general para todas las clases que vengan de aquí en adelante. Pues los primeros estados modernos son tres. Acá a la izquierda Francia, al centro Inglaterra y acá a la derecha España. Un dato freak. Si ustedes se dan cuenta, el escudo de Inglaterra está compuesto por tres leones que todavía es un símbolo nacional de Inglaterra. De hecho, si nosotros analizamos bien, es el escudo de la selección inglesa. Así que para que se den cuenta que acá hay una continuidad importantísima de cientos de años, pero que todavía define lo que es la nación inglesa. ¿Qué características, muchachos, tenían los estados modernos? Y les digo al tiro que estos elementos sí van a salir en la guía. Primero, poder absoluto del rey como líder indiscutible del reino. Lo que yo les había dicho, nadie podía contravenir las decisiones del rey. El rey y su familia, que era la corte, estaban en la cúspide del poder y ellos eran secundados por una cantidad de sacerdotes, de nobles, etcétera, pero nadie, absolutamente nadie, solamente Dios se decía, podía contravenir las facultades y el poder de decisión del rey. También, tal cual como yo les había dicho, hay una unidad territorial en base a límites definidos, o sea, estos estados conocían cuáles eran sus límites y los iban ampliando según sus necesidades, y nadie por lo mismo podía traspasar esos límites si eran estados ajenos, si eran ejércitos ajenos, sin autorización o por procesos bélicos como guerras. Número 3. Había una idea de nación. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que vivían dentro de este estado por primera vez se sentían parte de una gran nación, así como nosotros nos sentimos chilenos porque tenemos características en común, sea porque vivimos en Arica o sea porque vivimos en Punta Arenas, así también dentro de estos estados las personas se sentían parte de una unidad. Esa unidad principalmente está definida por una lengua común, por ejemplo los franceses el francés, los ingleses el inglés, etcétera, y por una cultura en común. Habían elementos culturales en común que ellos los sentían parte de una unidad. Comidas en común, costumbres en común, religiones en común, etcétera. Si bien la religión en no todos los estados modernos era una sola, por lo general se daba una religión preponderante, que en este caso era el catolicismo, ya principalmente en Francia y España, y la religión protestante posteriormente en Inglaterra, pero habían elementos culturales, había una idea de nación y lenguas en común que permitían que las personas que vivían dentro de este estado se sintieran parte de él. Y ya también les había dicho, había una burocracia que administraba el estado, que no dejaba que éste se cayera, que éste se desestructurara. Y esta burocracia estaba compuesta por miles de funcionarios pagados, obviamente. Esa burocracia, chicos, es el gran legado quizás del Estado moderno en la actualidad. Todavía nosotros vemos un montón de instituciones que se encargan de administrar el Estado. El servicio del registro civil, los ministerios, las gobernaciones, los juzgados, etcétera. Todos esos elementos son los encargados de darle administración al Estado, de darle consistencia. Y este modelo surge
por decirlo de alguna manera, en esta época, en la época moderna de los estados modernos. Número 5. El ejército permanente encargado de asegurar la paz interna y defender el territorio en caso de guerra. Los reyes tempranamente se dieron cuenta que no necesitaban solamente un ejército para los periodos de guerra, sino que también para todos los periodos incluso de paz. ¿Por qué? Porque si había guerra, obviamente tenían que tener un ejército, una fuerza militar pagada por el mismo Estado que se encargase de defender al territorio frente a los invasores externos, a otros estados, pero también necesitaban en tiempos de paz una especie de lo que nosotros conocemos actualmente como policía, para que las personas en el interior del propio estado no se rebelasen y no comenzasen a cuestionar, cierto, el poder del rey, que era absoluto, y el ejército se encargaba de aquello y por algo le pagaban, ¿ya? Tal cual como funciona el ejército ahora, pero con más variantes obviamente, como Fuerzas Armadas funcionaba los ejércitos durante aquella época siendo permanentes. Y por último, muchachos, en el número 6, un sistema económico basado en la acumulación de capitales que daba sustento al fisco. Cuando hablo de acumulación de capitales me refiero a la acumulación de metales preciosos, tanto la plata como el oro principalmente. Esos metales preciosos eran acumulados en distintos viajes de descubrimiento que veremos con posterioridad y también por la alianza de esta gran monarquía, ¿cierto?, que está liderada por el rey con otra gran clase social que yo les nombré en las guías anteriores, que era la burguesía. Los burgueses dotaban de financiamiento, dotaban de dinero, de circulación de dinero a los estados en base a los negocios que ellos tenían, que les daban una gran cantidad de plata por las ventas que tenían del comercio, y eso le ayudaba mucho a los estados. Y esto sustentaba el fisco, que el fisco no es más que el estado, pero una versión que puede comprar y vender, ya que eso todavía existe en los estados actuales. Chicos, estas son las características de los estados modernos. Recuerden, los primeros estados modernos fueron Francia, España e Inglaterra. Aquí está la definición de estado moderno. Estos son los grandes cambios entre la Edad Media y la Edad Moderna a la configuración de estos grandes estados. Espero que esto les ayude. Se van a dar cuenta en el momento que estén haciendo la guía que sí tiene total relación con este contenido, así que analícenlo y no lo pierdan de vista. Que estén muy bien. Cualquier cosa me preguntan a mi mail, yo estaré ahí para responder.